Amados hermanos, muy buenos días. Envío un cordial saludo a los hermanos de Oxapampa, Huaral y Puerto Maldonado. Así también a nuestros hermanos en España y a todos los que están participando de este culto. La gracia del Señor sea con todos ustedes. El diccionario de la Real Academia Española define la palabra parábola como la narración de un suceso fingido de que se deduce por comparación o semejanza una verdad importante o una enseñanza moral. En muchos casos, cuando Jesús compartía un mensaje al pueblo, usaba parábolas para que así puedan comprender algunas verdades espirituales. Sin embargo, gran parte de las personas que escuchaban el mensaje de Jesús no entendían completamente sus enseñanzas. Incluso había quienes mal interpretaban a Jesús y terminaban estableciendo un juicio incorrecto contra él. Incluso sus discípulos inicialmente no entendían sus enseñanzas, razón por la que Jesús les tenía que explicar su significado en forma privada. Por su parte, Jesús siempre estuvo dispuesto a explicar el significado de sus mensajes a las personas. Sin embargo, gran parte de sus seguidores no lo buscaban con el anhelo de conocer el significado de sus enseñanzas. La Biblia, Mateo capítulo 7, verso 6 dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Amén. Cuando una persona no tiene interés o desprecia la enseñanza espiritual, entonces no tiene sentido querer explicarle. Por este motivo, debemos ser sabios al momento de conversar con nuestras amistades. Ahora bien, no solo gran parte del pueblo ignoraba el significado de los mensajes de Jesús, sino que incluso los rabinos de Israel ignoraban algunos temas que Jesús enseñaba. Aún más, los maestros de la ley no estaban dispuestos a que un jovencito de 30 años venga a enseñarles la verdad. Ahora bien, en la Biblia dice que entre los rabinos judíos hubo algunos que reconocían que Jesús era un hombre enviado por Dios, pero no lo buscaban ni hablaban de él públicamente porque temían perder su reputación delante del pueblo. Igual la Biblia, Juan capítulo 12, versos del 37 al 43 dice: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese
la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cejó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan, y yo los sane. Amén. Isaías dijo cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aun de los gobernantes, muchos creyeron en él. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsado de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Mediante este hecho podemos aprender cuán importante es la humildad y la sinceridad al momento de buscar a Dios. En el capítulo 3 del Evangelio de Juan podemos leer acerca de un fariseo y rabino llamado Nicodemo, el cual se acercó a Jesús durante la noche para hacerle algunas preguntas. Nicodemo ciertamente tenía un temor de los otros fariseos y rabinos. Por eso buscó a Jesús durante la noche. Sin embargo, podemos reconocer que Nicodemo era humilde y realmente deseaba agradar a Dios. Gracias a eso, Nicodemo pudo reconocer que el joven Jesús era un hombre enviado de Dios, del cual podía aprender la voluntad de Dios. Y con humildad y un corazón lleno de anhelo por conocer la voluntad de Dios, Nicodemo vino a Jesús y le hizo varias preguntas. Y Jesús, conociendo el corazón de Nicodemo, le enseñó la forma en que podría agradar a Dios y heredar el reino de los cielos. Al igual que Nicodemo, cualquiera que busca al Señor con humildad y sinceridad recibirá la respuesta a sus oraciones. Amén. En el Antiguo Testamento encontramos el caso de Moisés, quien con humildad y sinceridad buscó conocer al Dios de Abraham. Gracias a sus padres, Moisés conocía acerca del Dios de Israel. Sin embargo, aún no había tenido un encuentro personal con él. Fue durante su estancia en el desierto que el anhelo de Moisés por conocer al Dios de Abraham fue en aumento día a día. Y pasado 40 años, Dios llamó a Moisés y le permitió conocer cosas grandes y ocultas que él no conocía. Los 5 primeros libros de la Biblia dejan evidencia cuánta revelación recibió Moisés de parte de Dios. Es así que las personas que con humildad y honestidad buscan de Dios dejan huellas en el camino de fe,
huellas que sirven para orientar a las siguientes generaciones. Hermanos, todos ustedes son muy importantes y valiosos para el crecimiento de nuestra iglesia. Debemos seguir el ejemplo de Moisés, de los profetas y de nuestro Señor Jesús para llevar grandes masas de personas hacia la salvación. Amén. He explicado esto porque deseo que todos nosotros desarrollemos humildad y sinceridad para buscar la voluntad de Dios en todo momento. Así también deseo que nuestro deseo por conocer las profundidades de Dios crezca cada día en nuestro corazón. Y para esto es necesario que aceptemos con un amén la palabra de Dios y accionemos en consecuencia a ello. Amén. ¿Lo haremos, hermanos? Amén. Entre las muchas parábolas con las que Jesús enseñó al pueblo, en el Evangelio de Mateo capítulo 21, versos del 28 al 32. Encontramos una que dice, pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Y acercándose al primero, le dijo, hijo, te voy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose a otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dieron ellos. El primero, Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Amén. Porque vino a vosotros Juan el camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. En esta parábola, el Padre representa a Dios. Amén. Y los hijos representan a las personas que son parte del pueblo de Dios. Amén. El primer hijo representa a aquellos creyentes que inicialmente no aceptan la voluntad de Dios, pero luego la obedecen. El segundo hijo representa a aquellos creyentes que dicen amén cuando escuchan la palabra de Dios, pero luego no obedecen. En los tiempos de Jesús se hacía una clara distinción entre las personas. Esto dependiendo de la religiosidad y el estilo de vida que llevaban. Es así que los publicanos y las rameras eran considerados los pecadores más despreciables. Sin embargo, Jesús les enseñó que a los ojos de Dios existen 2 clases de personas dentro de su pueblo. Aquellos que hacen su voluntad y aquellos que no lo hacen. Y los que hacen la voluntad de Dios
son los que van adelante en este camino de fe. Amén. La palabra amén significa así es o así será. Amén. Si nosotros escuchamos la palabra de Dios y decimos amén, entonces estamos diciendo sí, así es. Esta es la voluntad de Dios. Por lo tanto, obedeceré. Amén. Entonces, lo natural es que después de decir amén, obedezcamos la voluntad de Dios. No debemos ser de aquellos que dicen, sí, Señor, lo haré, pero no lo hacen. Entonces, vemos que las confesiones de fe carecen de valor cuando al final no se obedece, por lo que es fundamental poner en accionar en consecuencia nuestras confesiones de fe. La Biblia, Romanos capítulo 2, verso 13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Amén. Amén. La ley de Cristo claramente nos dice que debemos amarnos unos a otros, así como Él nos ha amado. Amén. Conocer o confesar esta ley no nos vuelve justos a los ojos de Dios. Obedecer esta ley es lo que nos convierte en personas justas. Por este motivo, la Biblia confirma la importancia de las acciones diciendo que la fe sin obras está muerta. Y la fe muerta no produce salvación ni transformación. Amén. En Apocalipsis capítulo 3, versos del 1 al 3 dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. La iglesia en Sardis representa a esa comunidad cristiana donde abundan aquellos con una fe sin obras. Quizá los años como cristianos y la abundancia del conocimiento bíblico pueden producir una imagen de un hombre o mujer de gran fe. Sin embargo, si no hacemos la voluntad de Dios, el Señor Jesús Cristo dice: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Y pide a los que tienen una fe muerta que despierten y afirmen aquellas cosas que están por morir. Es decir, les pide que presenten
atención a la palabra de Dios. Oren, examinen su vida para corregir lo que está deficiente. Amén. Igual y en Apocalipsis capítulo 3, los versos 5 y 6 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Amén. Con esto comprendemos dos cosas. En primer lugar, para reconstruir nuestra vida de fe, es necesario ser esforzado y valiente. Porque solo los esforzados y valientes pueden vencer los obstáculos que se presenten en este proceso de reconstrucción de pensamientos, carácter, hábitos y vida. Y en segundo lugar, aprendemos que para ser salvos es necesario hacer la voluntad de Dios y salir vencedores en nuestro camino de fe. Pues aquellos que se mantienen con una fe muerta serán borrados del libro de la vida. Por lo tanto, cada uno debe autoexaminarse con honestidad y debe reconocer sus debilidades o deficiencias. Luego debe presentarse delante de Dios con humildad y sinceridad para pedir su gracia y fortaleza. Y finalmente, debe colocar todo su esfuerzo en hacer la voluntad de Dios, pues solo entonces se puede pasar de una fe muerta a una fe viva. Amén. Amados hermanos y hermanas en Cristo, hoy he compartido sobre la importancia de acompañar nuestras confesiones de fe con obras de fe. Aunque tengamos muchos años como cristianos y tengamos abundante conocimiento de la palabra de Dios, como dijo del apóstol Pablo, dejando eso atrás, miremos hacia adelante y busquemos tomar aquello que aún necesitamos. El apóstol Pablo abandonó muchas cosas a fin de servir al Señor Jesús. Él no buscaba la riqueza o fama de este mundo, sino que con humildad y sinceridad quería obtener todo lo que Jesucristo había preparado para él. La Biblia en Filipenses capítulo 3, versos del 12 al 14. Pablo dijo: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Amén. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Amén.
a pesar de ser un hombre lleno del Espíritu Santo, conocimiento y sabiduría, pese que ser bondadoso y haber logrado extender el reino de Dios a diferentes naciones, Pablo consideraba que aún había camino por recorrer. Por lo tanto, no se quedaba descansando con lo que había logrado, sino que, dejando atrás eso, miraba hacia adelante, buscando poseer todo lo que aún le faltaba alcanzar en Jesucristo. Este tipo de corazón todos debemos tener. Amén. Amén. Debemos seguir ese ejemplo, hermanos. Amén. John Dewey, un famoso pedagogo y psicólogo, dijo: aprender no es prepararse para la vida. Aprender es la vida misma. Amén. Con esto quiso decir que la vida es una constante de aprendizaje. De cada persona y circunstancia se pueden aprender muchas cosas. Especialmente nosotros como cristianos tenemos la Biblia y el Espíritu Santo que nos enseñan la voluntad de Dios, a fin que en cada situación sepamos cómo conducirnos. Ciertamente sería ideal no cometer ningún error en nuestro camino de fe. No obstante, en nuestro proceso de crecimiento es posible que en ocasiones nos desviemos de la voluntad de Dios. Pero en casos así, lo importante es aprender de error, arrepentirse y volver a la voluntad de Dios. Si hacemos esto, creceremos en la fe y sabiduría. Es mi oración que todos nosotros digamos sí y amén a la palabra de Dios, asimismo a nuestro servicio en la iglesia. Amén. Y que esa confesión esté acompañada de obras de obediencia. Amén. Así también que todos mantengan una fe viva hasta el día en que Dios nos llame a su presencia. Amén. Amén. Muchas gracias por su atención. Ahora, oremos meditando en el mensaje. Señor Jesús, te damos gracias por todas las enseñanzas que nos das para ser hombres de fe. Ayúdanos a tener ese corazón humilde, dispuesto, diciendo amén a tu llamado y responsable para hacer tu obra. Ayúdanos a aceptar nuestros errores y mejorar haciendo tu voluntad. Y así cuando nos llames a tu presencia, puedas mirarnos y decirnos: hijo mío, me ayudaste mucho y me amaste. Por ello yo también reflejaré tu servicio y amor en el reino de los cielos. Gracias, Señor. Muchas gracias. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.